A continuación tenemos evolución a largo plazo de los pacientes con TDAH. ¿Qué hemos aprendido de la imagen? Con la doctora Pilar Díaz, radióloga del Hospital Infantil de México Federico Gómez, jefa del Departamento de Imagenología del Hospital Infantil Federico Gómez. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, soy la doctora Pilar Díaz Suárez, soy jefe del Departamento de Imagenología del Hospital Infantil de México y vamos a hablar un poco acerca de la imagen en el trastorno por déficit de atención. Este es un trabajo que se hizo en conjunto con el área de neurología, con el doctor Barragán, y el área de imagenología. Como ustedes saben, el trastorno por déficit de atención es un trastorno neurobioquímico cerebral que afecta el metabolismo de los principales neurotransmisores cerebrales. Tiene un componente genético muy importante y los latinos tenemos mayor predisposición a padecer este problema. Afecta áreas tanto conductuales como cognitivas y tiene diversas manifestaciones en distintas etapas de la vida. Es el desorden neurológico más frecuente que se diagnostica en la adolescencia y la infancia. Afecta aproximadamente el 7% de la población mundial y causa serios problemas escolares y sociales, además de que tiene una repercusión individual, familiar, social y escolar en los pacientes que lo padecen. En más del 50 al 80% de estos pacientes continúan con esta patología en la edad adulta y lo que tienen es una afectación muy importante en el desempeño laboral y social cuando llegan a estas etapas. Por todo esto, esta enfermedad es un problema de salud pública. Tiene una vinculación además con otros problemas de salud pública como son accidentes o violencia intrafamiliar. Económicamente tiene un costo muy elevado para la sociedad y para las familias que tienen un miembro con este padecimiento. El diagnóstico es muy complejo. Hasta el momento no tenemos herramientas desde el punto de vista de imagen que sean cuantitativas para que nosotros podamos ayudar a los clínicos a confirmar la presencia de este diagnóstico. Actualmente lo que hacen es que hacen unas historias clínicas muy completas con entrevistas a familiares, maestros, profesores, todo el personal que convive con el paciente y se aplican ciertas escalas para que ellos puedan ir haciendo el diagnóstico diferencial. Pero muchas veces este diagnóstico acaba siendo por exclusión. Entonces, actualmente no contamos con una herramienta objetiva para hacer el diagnóstico de déficit de atención. Es por eso que nosotros planteamos en el Departamento de Imagenología, junto con el doctor Barragán del Departamento de Neurología, la posibilidad de encontrar en el área de imagen alguna herramienta que fuera objetiva para que nosotros pudiéramos hacer el diagnóstico o corroborar el diagnóstico clínico de estos pacientes. Utilizamos dos técnicas de resonancia magnética para intentar hacerlo. Una de ellas es el resting state y la otra es el DTI o la tractografía cerebral. Y vamos a hablar un poquito acerca de estas técnicas. El resting state, como ustedes saben, es la red neuronal que se encuentra activa durante el reposo. Estos estudios los podemos hacer de manera muy fácil en los pacientes pediátricos porque no requerimos solicitarles que hagan ninguna tarea durante la realización de la adquisición de las imágenes. Se conforma de tres partes esta red neuronal. La primera es la porción medial del lóbulo temporal. Esta usa información para recordar experiencias previas y hacer simulaciones de procesos mentales. La segunda parte, que es esta de aquí, la región prefrontal medial, esta región lo que hace es que facilita el uso flexible de la información durante la construcción de simulaciones y simulaciones mentales de autorreferencia. La tercera área, que es la más importante, es la región del cíngulo y esta área lo que hace es que es un área donde se integran las regiones tanto prefrontales como las regiones temporales. Nosotros lo que hicimos fue hacer el estudio de escanear el cerebro de 30 pacientes entre 7 y 12 años con una media de 8.4 años y que estaban divididos entre 15 pacientes que tenían trastorno por déficit de atención y 15 pacientes controles más o menos de la misma edad. Todos los pacientes permanecieron en el resonador aproximadamente por 25 minutos. Es importante mencionar que durante estos 25 minutos nosotros adquirimos los datos para tanto la secuencia de resting state como para la secuencia de tractografía. Todos los pacientes estuvieron en posición supina durante 25 minutos y se usó una antena de 8 canales. Aquí únicamente para que ustedes puedan ver la secuencia que nosotros utilizamos y después las secuencias que nosotros hicimos para el postproceso de las imágenes. Toda la parte del postproceso de las imágenes lo hicimos
con algunos programas que conocen muy bien los doctores en física que tenemos agregados a nuestro trabajo, que son la doctora Silvia Hidalgo y el doctor Benito de Celis, y ellos fueron los que hicieron todo el postproceso de estas imágenes. De tal forma que lo que nosotros hicimos fue entonces comparar niños con trastorno por déficit de atención contra niños sanos. Todos los pacientes eran de origen hispano y lo más importante es que nosotros centramos la parte del estudio de resting state en la corteza cingulada para la obtención de estas imágenes. Y aquí tenemos algunos de los resultados que, como ustedes podrán ver, son bastante didácticos y fáciles de comprender. Aquí tenemos los pacientes con trastorno por déficit de atención y aquí tenemos los pacientes control. Lo que hicimos fue medir la región de homogenicidad en la resonancia magnética y si ustedes se fijan pueden ver que parece más encendido, más prendido el cerebro de los pacientes con TDA comparado con los pacientes que no tenían esta patología. Y ahorita vamos a tratar de explicarles por qué. Algo que es muy importante es que nosotros durante la realización de este estudio vimos que los pacientes con trastorno por déficit de atención tenían la región tanto frontal como la región cerebelosa o occipital más encendida o prendida comparada con los pacientes que no tenían este trastorno. Y otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que la región cingulada no se encendía en los pacientes con déficit de atención. De tal forma que nuestros pacientes tenían más cantidad de luces o de zonas prendidas en el cerebro, un 18% más que los que no tenían el déficit de atención, pero no tenían el área ni cingulada encendida, pero sí tenían la región tanto frontal como occipital prendida. Esto es muy importante porque, como dije al principio de la plática, la región cingulada lo que hace es integrar la región frontal o prefrontal y la región temporal de esta red que está en reposo, y estos pacientes entonces podemos nosotros inferir que aunque tienen muchas imágenes prendidas en el cerebro, no pueden integrar los impulsos que nosotros les damos o los impulsos que reciben a diario. Estos pacientes, a diferencia de lo que la gente cree, no es que no reciban los impulsos o que no los puedan llevar a cabo, sino que su cerebro recibe de una manera estos impulsos distinta a los niños que no tienen TDA y no pueden integrarlo. Y por eso es que piensan en muchas cosas, pero no integran nada. Entonces, aquí nosotros tenemos un resumen. En las secuencias de reposo, entonces, encontramos que las redes neuronales estaban activas en los pacientes con TDAH. Creemos que lo hacen de manera compensatoria para tratar de que estos impulsos puedan mediar lo que ellos necesitan hacer a diario en su vida, pero no es suficiente. Y la otra cosa muy importante es que el área del cíngulo, el área que controla los impulsos, no la tenían prendida los pacientes con déficit de atención. Por eso son tan hiperactivos y son tan impulsivos, porque no tienen ese control encendido desde el punto de vista de la imagen. Y si nosotros tratáramos de explicar esto que les acabo de contar con dos imágenes de árboles, podríamos tener un árbol que es muy frondoso, que representaría el cerebro de los niños con déficit de atención, que tienen muchas imágenes prendidas distales, pero que no llevan a ningún lado. Y tenemos la imagen de los niños que no tienen TDAH, que tienen pocas ramas distales prendidas, pero que sus conexiones son mucho más funcionales, lo que les permite de manera diaria ser mucho más activos y funcionales en la vida normal. Eso es lo que encontramos desde el punto de vista de la imagen en resting state. Y la segunda secuencia que nosotros utilizamos fue el tensor de difusión. El tensor de difusión, como ustedes saben, es una modalidad de resonancia magnética que lo que hace es que proporciona información sobre la integridad y la dirección de las fibras nerviosas en el cerebro. Es como que vemos las carreteras que hay en el cerebro, cómo están encendidas y para dónde van. Aquí lo que hicimos fue, viendo los resultados del resting state, ser un poquito más específicos. El doctor Barragán se estaba dando cuenta que no todos sus pacientes tenían los mismos síntomas. Algunos eran más hiperactivos y otros eran más inatentos. Teníamos dos grupos clínicos diferentes y los niños que son hiperactivos o los niños que tienen lesiones en los tractos frontoestriados o frontocingulados, en la literatura están bien descritos. Pero los niños que tienen esta clínica de ser inatentos no tienen mucho soporte en la literatura internacional para ver qué es lo que está pasando en su cerebro.
de tal forma que clínicamente, si se fijan, tienen factores muy diferentes. Los niños hiperactivos no tienen déficit motor, son muy hiperactivos y tienen una disfunción dopaminérgica ya documentada. Estos niños responden bien a estimulantes como metildifenidato. En cambio, los niños inatentos son niños que tienen déficit motor muy importante, son niños que les cuesta mucho todo el proceso de lectoescritura porque tienen un tono muscular muy disminuido, no tienen una disfunción dopaminérgica probada, y estos niños generalmente responden mejor a terapias multidisciplinarias conductuales y con omega 3 o ácidos grasos y atomoxetina. De tal forma que, como ya les mencioné, los tractos frontoestriados han sido ampliamente descritos y estos corresponden muy bien a los niños que tienen un trastorno por déficit de atención del tipo hiperactivo, pero los niños inatentos no. Entonces, la hipótesis que se presentó en el departamento de imagen sugerida por el doctor Barragán es que debía existir un tracto que fuera de la región frontal a la región cerebelosa que estuviera involucrado en esta patología y que fuera lo que nos explicara los dos tipos clínicos de trastorno por déficit de atención. De tal forma que el reto era, pues, encontrar el tracto, probar que estaba disfuncional y ver cómo podríamos ayudar a estos chiquitos. Utilizamos la resonancia magnética como una herramienta cuantitativa para hacer el estudio y aquí teníamos de los niños que inicialmente escaneamos, solamente 11 de ellos tenían el trastorno por déficit de atención del tipo inatento. En esta parte del protocolo solo se usaron los niños que tenían inatención y se compararon con los controles de la misma edad. Igual se usó la antena de 8 canales para que nosotros pudiéramos hacer el estudio. Esta es la secuencia de resonancia magnética que nosotros utilizamos para hacer la obtención de la imagen del tensor de difusión, y nuevamente nuestros doctores en física lo que hicieron fue hacer el postproceso de estas imágenes. Hicieron una segmentación manual del cerebelo para tratar de encontrar el tracto frontocerebeloso y ver cómo estaba en estos pacientes. Y los resultados pues son por demás interesantes. Aquí tenemos la comparación de un niño con déficit de atención comparado con un niño control y vean cómo el número de tractos es evidentemente menor en el paciente con TDAH comparado con el paciente control. Aquí tenemos otro ejemplo de un pacientito con TDAH. Vean cómo el número de tractos que estamos visualizando en la imagen comparado con los niños sin TDAH es significativamente menor. Y bueno, ustedes se preguntarán, pues sí, visualmente se ven más o menos tractos, pero ¿cómo comprobamos si estos tractos funcionan o no? Pues lo que hicimos fue entonces medirles la anisotropía fraccional. Como ustedes saben, la anisotropía fraccional lo que hace es medir la velocidad del impulso en un segmento del tracto determinado, y lo que encontramos es que los niños con TDA tenían aumentada esa velocidad o esa cifra de anisotropía fraccional comparada con los niños que no tenían TDA. Nosotros creemos que esto es de manera compensatoria. De tal forma que pudimos probar que el circuito frontocerebeloso estaba presente, y que no solo estaba presente, sino que además estaba alterado en los niños con TDAH, que existían diferencias significativas en el número de los tractos entre los niños control y los niños con la enfermedad. Además encontramos una cosa curiosa que confirma esta teoría de que la disfunción cerebral en los niños con TDAH reside más en el lado derecho. Encontramos que los tractos que veíamos en los niños con TDAH estaban más del lado izquierdo. Y bueno, lo que pudimos decir en ese momento es que la resonancia magnética era una herramienta cuantitativa, porque podíamos medir la anisotropía fraccional para hacer diagnóstico de TDAH. Pero además pensamos que podíamos hacer seguimiento de estos pacientes durante su tratamiento y ver si estos tractos de alguna manera cambiaban durante este tratamiento. Y lo que hicimos fue repetir el estudio un año después a los mismos pacientes que clínicamente presentaban mejoría después de un año de tratamiento. Todos ellos recibieron omega 3 o ácidos grasos. Algunos de ellos recibieron la mayoría atomoxetina y algunos metildifenidato, y se volvieron a escanear con la misma secuencia en el mismo magneto, tratando de encontrar los mismos parámetros. Y si ustedes ven, las imágenes son muy impresionantes, porque después de un año de tratamiento, este es el mismo paciente, pre y post tratamiento, y vean cómo tenemos una gran reestructuración de los tractos frontocerebelosos
en los pacientes con déficit de atención. No estamos diciendo que los tractos se hayan creado de nuevo. Seguramente estos pacientes tenían ya sus tractos, pero por alguna razón la enfermedad los bloquea y no son capaces de mandar estos impulsos. Aquí tenemos otra imagen de otro paciente pre y post tratamiento y vean cómo el número de tractos y el grosor de los mismos se ha reestructurado de manera muy impresionante. Todos estos pacientes presentaron mejoría en la clínica, sobre todo en el ámbito social, y eso genera que el estrés familiar, escolar y demás baje de manera muy importante y puedan ser socialmente mucho más aceptados. También encontramos que la anisotropía fraccional, en lugar de estar elevada, un año después, con el tratamiento adecuado, se normalizó. Encontramos que la cifra de anisotropía fraccional se parecía muchísimo a la de los pacientes control. Y esto generalmente lo que nosotros pensamos es que la manera compensatoria que ellos tenían de mandar estímulos de manera muy rápida porque no tenían el número de tractos adecuado, pues se compensó cuando los tractos empezaron a ser funcionales y los estímulos llegaban de manera mucho más sencilla a donde tenían que llegar. Solamente uno de los pacientes que nosotros tuvimos que no presentó mejoría clínica y que radiológicamente tampoco presentó mejoría, sino que además empeoró. Vean cómo el número de tractos no solo no aumentó, sino que disminuyó del lado izquierdo. Este paciente, y eso es lo bonito de la pediatría, que con la edad, como van madurando, este paciente estaba cercano ya a la adolescencia y empezamos a tener un espectro de trastornos psiquiátricos que podían hacer un diagnóstico diferencial en la patología de este niño. De tal forma que actualmente este niño está cursando con un trastorno bipolar y está siendo visto en el área de psiquiatría, pero pudimos hacer el diagnóstico diferencial con la imagen y quitarle el tratamiento de déficit de atención porque no era la patología que este chiquito tenía. Como conclusiones importantes, nosotros lo que sabemos ahora actualmente, derivado del estudio que hicimos, es que la tractografía o el tensor de difusión proporciona datos cuantitativos a los médicos y familiares para el diagnóstico y monitoreo, el seguimiento del tratamiento en los pacientes con TDAH. Y además pueden proporcionar elementos suficientes a los equipos de investigación para distinguir entre patologías distintas al TDAH y hacer un diagnóstico mucho más temprano de estas patologías. A mí siempre me gusta terminar esta plática con una frase de Séneca que dice que parte de la curación está en la voluntad de sanar. Todos nuestros niños tienen esa voluntad de sanar y nosotros como médicos solamente podemos agradecerles que de manera voluntaria nos ayuden a que nosotros los acompañemos en este proceso, sea físico o emocional, a tratar de devolverles esa voluntad de sanar. Aquí tenemos al equipo de trabajo que nosotros tenemos, un poco menos serios que lo que hacemos diariamente. Aquí está el doctor Barragán, es nuestro neurólogo, la doctora en física, que es nuestra doctora Silvia Hidalgo, nuestros técnicos radiólogos, que muchas veces le hacen de superhéroes con los niños para tratar de ayudarlos, y aquí algunos dicen que yo no venía disfrazada, la maléfica soy yo. Bueno, este es un trabajo de investigación que se realizó enteramente en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse con nosotros vía telefónica a través de la página de internet o directamente a nuestros correos electrónicos. Mi correo es pilidiez@yahoo.com y estamos para servirles. Doctora, agradecemos su excelente ponencia y a continuación algunas preguntas del público. Lino Palacios Cruz pregunta, ¿cómo se definió que eran hiperactivos o inatentos? Esa parte la realizaron en el área de neurología, les hicieron algunas escalas que utilizan tanto psicológicas como métricas para definir en base a la clínica que cada paciente tenía y en base a eso se hicieron los dos grupos. Y a nosotros ya nos llegaron los grupos separados al área de imagenología. Como mencioné, los niños que tienen lesiones en la región frontoestriada, los hiperactivos, están muy bien documentados en la literatura, pero la teoría en realidad del doctor Barragán, que era muy interesante probar la existencia de un tracto frontocerebeloso en los niños inatentos, que fue lo que se hizo. Muchas gracias, doctora. A continuación, pregunta también Lino Palacios Cruz, ¿los cambios en los tractos pre y post para cada paciente fue similar al presentado? Sí, en todos los pacientes, excepto en el paciente que les mostramos
que tenía datos más de un trastorno psiquiátrico. Conforme evolucionó durante el transcurso del estudio, el año que se hizo, se fue más hacia un trastorno bipolar. Pero el resto de los pacientes, todos presentaron mejoría tanto clínica como radiológicamente. Sí. Gracias, doctora. Le felicita el doctor Lino Palacios Cruz. También tenemos otra pregunta. Dice, hola, ¿qué tan válido podría ser para la población latina y no solo para la mexicana? Yo creo que el estudio es válido para toda la población. Por alguna razón, los latinos en general tenemos más predisposición al TDAH, así que replicar este protocolo en otras áreas, en otros países, es perfectamente válido. Gracias, doctora. Y otra pregunta tenemos, ¿qué tanto logró mejorar el tratamiento farmacológico en estos niños? En general, lo que les hicieron, bueno, además, esa parte es más la parte del área de neurología. Nosotros lo que vimos más fue la parte de imagen, pero clínicamente mejoraron sustancialmente en el área social, que creo yo que eso es algo muy importante porque finalmente le da mucha tranquilidad que los niños puedan socializar con los compañeros, con los maestros, con la familia, de una manera mucho más cordial. Y en esa esfera fue en la que más cambios vieron dentro de las escalas que se aplicaron en el área de neurología. Doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría relacionarse con la secuencia BOLD? La secuencia BOLD es una secuencia, bueno, lo que nosotros hicimos fue en realidad, el resting state es como una secuencia BOLD, nada más que la diferencia entre una y otra es que la secuencia BOLD lo que hace es que nosotros le pedimos al paciente que haga alguna tarea o algún movimiento o que piense en algunas cosas y entonces ciertas áreas del cerebro son las que se activan. En el resting state lo que vemos son las áreas que están activadas sin necesidad de pedirle al paciente que haga nada. Entonces, estos pequeñines, como eran pues hiperactivos y digo, ya tenerlos dentro del magneto era difícil, tenerlos quietos, además decirles que hicieran alguna tarea era difícil, entonces por eso escogimos el resting state, en donde en realidad lo que vemos son las áreas que están activas cuando el paciente está en reposo. Y en el BOLD necesitas una tarea para activar el área y visualizarla en resonancia magnética. Doctora, agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias, Verónica, y muchas gracias al doctor Barragán por la invitación. Un placer participar en este congreso. Gracias, doctora.